Buen día, profesor Eliseo. Soy la alumna mía, Naomi de la Cruz Tomaya, del aula de segundo A de secundaria, y en esta oportunidad voy a hablarle acerca del Sacro Imperio Romano Germánico. El Sacro Imperio Romano Germánico fue uno de los imperios más importantes de la Edad Media. Muchos piensan que por su extenso nombre no fue muy importante, sin embargo es todo lo contrario. Pero si bien es cierto, el título es muy largo, así es que también lo podemos llamar por sus iniciales, SIRG, SIRG. Para poder comprender el Sacro Imperio Romano Germánico tenemos que conocer sus antecedentes. Todo comenzó con el Imperio Carolingio. Como sabemos, como todo imperio, este tuvo diversos gobernantes, pero el que más destacó y el más importante fue Carlomagno. Carlomagno mantuvo el Imperio Carolingio con unas condiciones muy elevadas, ya que en sus condiciones económicas, políticas y sociales eran únicas. Él aportó en las universidades y entre otras cosas. Lastimosamente, tras su muerte, comenzó la disolución del Imperio Carolingio. ¿Quién fue su sucesor de Carlomagno? Pues su sucesor de Carlomagno fue su hijo Luis el Piadoso, quien al no saber cómo gobernar el Imperio Carolingio, lo dividió a sus 3 hijos. Pero estos, tras disputas, lo dividieron, firmaron el Tratado de Verdún y lo dividieron en 3 el 10 de agosto de 843. Acá podemos ver el Imperio Carolingio, pero tras el Tratado de Verdún lo dividieron en 3 sectores, los cuales son Francia Occidental, Francia Media y Francia Oriental. Ahora, donde nos vamos a centrar es en la Francia Oriental, ya que aquí es donde se da inicio al Sacro Imperio Romano Germánico. Ahora vamos con un concepto del Sacro Imperio Romano Germánico. Tras el Tratado de Verdún, como sabemos, este se dividió en 3 sectores, y donde se dio inicio al Sacro Imperio Romano Germánico fue en la Francia Oriental. Ahora, ¿quién fue el primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico? Pues fue Otón I, quien también fue denominado por el Papa Sagrado Emperador. Esto se fue dando inicio en el 2 de febrero de 962. Ahora, gracias al emperador Otón I, le dieron el nombre al Sacro Imperio Romano Germánico. Nos preguntamos, ¿por qué se llama Sacro Imperio Romano Germánico? Pues sacro viene de las iglesias y religión. Imperio viene de las conquistas de varios territorios. Romano viene de que ya hay mucha influencia en la sociedad romana. ¿Por qué decimos que hay mucha influencia en la sociedad romana? Ya que anterior a ese, para que se pudiera dar origen, estuvo el Imperio Carolingio. Y para que se pudiera dar inicio al Imperio Carolingio, sucedió lo que era la caída de Roma. Por eso es que decimos que tiene mucha influencia en la sociedad romana. Y germánico, ya lo decimos porque se estableció en territorios germánicos. ¿Qué era lo que buscaba Otón I? Lo que él buscaba era transformar el imperio de romano a un nuevo imperio. Eso es lo que buscaba Otón I. Otón I era de la dinastía sajona. Y quienes fueron sus gobernantes también de la dinastía sajona después de Otón I fueron Otón II, Otón III y Enrique II. El Imperio Romano Germánico su sociedad estaba dividida en el feudalismo, en los cuales estaban los privilegiados y los no privilegiados. En los privilegiados estaba el gobernante, los nobles y los monjes, ya que estos tenían mucha influencia en la política, mientras que los no privilegiados eran los campesinos, los artesanos, pescadores. Ellos eran los que producían la economía en el Sacro Imperio Romano Germánico. Ahora podemos reconocer el Sacro Imperio Romano Germánico por su bandera. Esta es su bandera. Posteriormente al gobierno de Enrique II viene Conrado II, quien gobernó por casi 100 años. En el gobierno de Conrado II ocurrió la querella de las investiduras, la cual consistía en que los emperadores y los sacerdotes estaban en disputas. Estos dos al final llegaron a un acuerdo en el que los emperadores quedaban con lo civil y los papas, los sacerdotes, quedaban con lo que era la religión. Y esto concluyó con el contrato de Worms. Conrado II tenemos a Conrado III de la dinastía Hohenstaufen. Y de esta dinastía, quien destacó fue Federico I Barbarroja.
Federico I Barbarroja lo que buscaba era la expansión del Sacro Imperio Romano Germánico. Y tras su muerte de Federico I Barbarroja comienza una incertidumbre al no haber un gobernante. Luego de Federico I Barbarroja entra Enrique VII, de la Casa de Luxemburgo. En el gobierno de Enrique VII, la economía se vuelve monetaria, o sea que se opone al trueque. Y ahí es cuando damos fin al feudalismo. Como sabemos, el feudalismo era la organización social del Sacro Imperio Romano Germánico, donde estaban los privilegiados y los no privilegiados. Del gobierno de Enrique VII viene Carlos V, el cual en su gobierno fue muy importante, ya que aquí fue donde se inició la Reforma Protestante. ¿En qué consistía la Reforma Protestante? Pues en las disputas religiosas, quien fue iniciada por Martín Lutero. ¿Qué otra cosa también ocurrió en el gobierno de Carlos V? Pues ocurrieron la Guerra de los 80 años y sucesivamente ocurrió la Guerra de los 30 años. Luego del gobierno de Carlos V viene el gobierno de Carlos VI, quien tras su muerte se inició la Guerra de la Sucesión Austriaca. Y de esta guerra, de los 300 estados que constituía el Sacro Imperio Romano Germánico, el estado que se quedó encargado del Sacro Imperio Romano Germánico para poder sostener sus condiciones tanto económicas, políticas y sociales, fue el estado de Austriaca. Luego del gobierno de Carlos VI viene Francisco II. Francisco II, en su gobierno se dio la Revolución Francesa. Revolución Francesa es algo que mucho a lo largo de los años hemos ido escuchando y no sabemos qué significa. Pues esto fue cuando se inició el fin del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero ¿por quién era iniciado la Revolución Francesa? Pues por Napoleón. Y tras la derrota de la Revolución Francesa, Francisco II renuncia a la corona. Y ahí es cuando por fin se da la disolución del Sacro Imperio Romano Germánico. Ahora, ya conociendo cuáles son los periodos históricos del Sacro Imperio Romano Germánico, vamos a ver cuáles fueron sus personajes principales y más importantes de este. Bueno, los personajes principales y más importantes son Otón I, Otón II, Otón III, Enrique II, Conrado II, Conrado III, Federico I Barbarroja, Enrique VII, Carlos V, Martín Lutero, Carlos VI, Francisco II y Napoleón. El Sacro Imperio Romano Germánico se ubicaba en el continente europeo central, pero actualmente, si lo ponemos a pensar en dónde se encontraría, pues lo encontramos en el apogeo. El imperio englobaba en la mayor parte de las actuales Alemania, Austria, Suiza, Liechtenstein, Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo, República Checa, Eslovenia, así como en el este de Francia, al norte de Italia y oeste de Polonia. Ahora vamos a hablar sobre sus características del Sacro Imperio Romano Germánico. La primera es que tuvo un lugar entre los años, para ser más precisos en las fechas, 2 de febrero de 962 hasta el 6 de agosto de 1806. El imperio tuvo origen en el reino de Germania. Su idioma oficial del imperio era el latín. El tipo de gobierno era una monarquía electiva. ¿A qué nos referimos con monarquía electiva? Pues sus gobernantes eran decididos por los 3 estados más importantes, los cuales eran Suabia, Baviera, Sajonia y Franconia. Ahora, otra de sus características era que en su punto máximo el imperio abarcó casi toda la Europa central. Su principal religión fue el catolicismo, pero luego de la Reforma Protestante las ideas de Lutero influyeron. Y su población se estima alrededor de 4.700.000 de habitantes. Vamos a hablar sobre los aportes más importantes del Sacro Imperio Romano Germánico.
El Sacro Imperio Romano Germánico trató y consiguió en buena parte instaurar el orden en parte de Europa, que se sumía en el caos de la desesperación del Imperio Romano de Occidente. Esto permitió que las ciudades italianas del norte y la parte germana crecieran de forma estable y con buen desarrollo económico. Ahora, ¿cuáles son las importancias del Sacro Imperio Romano Germánico? Pues las importancias del Sacro Imperio Romano Germánico es que cumple un rol vital en la formación de los estados modernos y las futuras separaciones territoriales que se surgirían disputando entre los siglos XIX y XX. Ahora el Sacro Imperio Romano Germánico, como sabemos, este estaba desarrollado más que nada en lo que era la Edad Media. Pero en la Edad Media, como sabemos, ocurrieron diversas epidemias, como la peste negra. ¿Pero esto a qué se debe? Se debe a que en la Edad Media no eran muy higiénicos. Como sabemos, en el feudalismo se dividían en los que eran privilegiados y los no privilegiados. Sin embargo, vemos que en los privilegiados tenían, como su mismo nombre lo dice, tenían mayor acceso, podemos decir, a los recursos importantes para la salud, que son el higiene, el agua y para poder ducharse, cepillarse, etcétera. Pero para demostrar su poder, para demostrar que son poderosos, ellos no se lavaban los dientes, no mantenían un buen higiene. Entonces a eso se debe lo que influyeron, ese mal higiene que ellos tenían, influía mucho en lo que era en el desarrollo de las epidemias. Pero podemos destacar que los que no eran privilegiados, a pesar de no tener los recursos necesarios, ellos mantenían un buen higiene. Vamos a ponerle así, que eran algo descuidados en su alimentación en cierto aspecto, pero ellos estaban muy sanos. En cambio, los que eran los privilegiados, ellos eran obesos, no se cepillaban los dientes, no mantenían un buen higiene. Entonces a eso se debe lo que eran las epidemias. Gracias a ellos surgió lo que eran las epidemias. Pero ahora la medicina quienes influían en la medicina eran las iglesias, era lo que era la religión, porque las personas no conocían mucho de ello. En cambio la religión sí, las iglesias eran los que influían en las medicinas, en la salud de las personas, de la sociedad de la Edad Media. Esta fue mi exposición sobre el Sacro Imperio Romano Germánico. Espero que sea de su agrado. Gracias.